Ujú, gracias. Una pregunta, ¿sí ven la presentación? Sí, sí se ve. Sí, Muy se ve. bien, perfecto. Bueno, como comentaba la maestra, buenos días a todos. Espero se encuentren muy bien, que la pandemia los esté tratando bien. La maestra Areli, que la verdad, pues bueno, no creo que los trate tan mal. Conociendo a la maestra, pues ahora sí que el motivo de esta llamada o esta pequeña junta, charla que vamos a tener es porque la maestra me hizo una invitación y pues bueno, tuve el honor de recibir esa invitación para poder platicar un poco de mi experiencia que he tenido en base de datos. Yo soy egresado de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, que es la misma que están estudiando ustedes. Ingresé en el 2001 y fui egresado en el año 2006. Solo comentarles un poco. Cuando ingresé al tecnológico, pues bueno, estudié en el tecnológico de Ocotlán el primer semestre como ingeniero en industrial. Honestamente, pues cuando ya iba a mitad de semestre, vi que no era algo de lo que yo estaba buscando. Yo ya venía de una carrera técnica en informática y pues bueno, decidí hacer el cambio, venirme a Guzmán, solicitar mi cambio de carrera, porque pues bueno, era lo que me llamaba más la atención y sin problemas, bueno, revalidé materias, etcétera, y pues se dio poder entrar a la carrera de sistemas computacionales, la cual pues bueno, como comento, egresé en el 2006, 2007 fue la graduación, ya el acto académico en marzo del 2007 y pues ya en mayo del 2007 yo ya estaba trabajando afortunadamente. Eh, entonces pues bueno, no sé si tienen alguna pregunta, me la hagan saber, por favor, voy a poder estar viendo sus chats y pues bueno, solamente vamos a comenzar con algunos conceptos básicos que me imagino pues bueno, ustedes ya los han de estar viendo con la maestra. Lo que es una base de datos, como todos sabemos, pues una base de datos es una herramienta, una plataforma que funciona como un tipo almacén. En este caso, pues guardar, almacenar grandes cantidades de información em, de forma organizada. Esto pues para poderla encontrar o utilizarla de manera más fácil, ordenada, para simplificarnos en ocasiones pues nuestras actividades diarias, las tareas. ¿Por qué? Porque pues se necesita para diferentes actividades, no nada más para nuestra carrera. Todo mundo tenemos una base de datos, incluso el directorio telefónico, vamos viéndolo, no sé si a alguien le ha tocado ver, desconozco si aún existen los directorios telefónicos, pero muchos de nuestros padres o abuelos tuvieron directorios telefónicos que eran los libros gruesos, el cual buscabas el nombre de la persona a la que quisieras encontrar y ahí venía su teléfono y su dirección. Entonces, eso era como una base de datos, ¿no? Es un ejemplo muy, muy claro y sencillo. Entonces, aquí estoy hablando un poco que la información es almacenada en tablas y a su vez conformadas por filas y columnas. Dentro de estas columnas, bueno, dentro de estas tablas se especifican los llamados constraints. Los constraints, pues, ¿qué son? Son reglas en las cuales debemos especificar de cómo va a estar la información dentro de una tabla, ¿sale? ¿Cuáles son los constraints pues, más comunes? Pues es como que un campo no debe tener no null, debe ser único, debe tener llave primaria o alguna foreign key. Me imagino estos conceptos, pues bueno, no voy a abordar más a ellos porque son más teóricos, que me imagino los están viendo con la maestra. Que cabe mencionar que aquí les acabo de poner dos tipos de bases de datos, que actualmente es como lo que más se está trabajando en el mercado, o a mi poca experiencia es a lo que más logro identificar. Hay muchas bases de datos transaccionales, de redes, pero bueno, estas son las dos tipos de bases de datos. Lo que les acabo de comentar arriba, que viene siendo por medio de filas, columnas, con constraints, son para bases de datos relacionales. Que algunos ejemplos de bases de datos relacionales pues es MySQL, SQL Server, DB2, Postgres y SQL y Oracle, perdón. Sí, entonces
Las bases de datos relacionales, pues, ¿cómo las conocemos? Como tal, ¿no? Es que deben de tener una relación entre una tabla u otra tabla o entre varias tablas para poder hacer búsquedas, hacer el manejo de la información un poco más rápida. Otro de los constraints que se me había pasado, pues bueno, son los índices, ¿no? Que hay que manejarlo para hacer búsquedas más rápidas dentro de una tabla. Entonces, una tabla relacional es, la información es almacenada en tablas, que es lo que ya les había comentado, por constraints, filas y columnas. ¿Cómo usamos o cómo buscamos en una tabla, en una base de datos relacional? Pues usando el lenguaje SQL, que viene siendo un lenguaje de consulta estructurado. El SQL pues nos brinda la posibilidad de realizar consultas mucho más rápidas, más eficaces, eh, porque no es nada más como que buscar un dato dentro de una tabla como si fuera en un Excel. En un Excel pues nada más le damos control V, y si tenemos las 65.565 filas que son lo que lleva una hoja de Excel, prácticamente podemos poner el nombre de la palabra que estamos buscando y nos la da. Aquí, pues en las bases de datos, pues necesitamos lo que es el SQL. Si yo quiero saber el nombre de algún alumno de ustedes o de la maestra Areli, y la maestra Areli está en el campo 1000 de la tabla maestros, pues aquí necesito hacer una secuencia de SQL o comando o query, como lo conocemos, que la mayoría, y pues es mucho más fácil de buscar esta información, ¿no? Dentro de una base de datos relacional. Esta misma manejan otros tipos de lenguajes, que viene siendo el DML, que es con el que vamos a manipular nosotros los datos. ¿Qué es la manipulación? Pues lo que comentaba, nos permite hacer consultas o alguna modificación dentro de una tabla. Ejemplo más claro, pues son los comandos select para seleccionar X, Y, Z información, con un select nombre del campo o un select asterisco para buscar todos los campos de una tabla, ¿sí? Una tabla pues tiene una a n columnas. Tenemos lo que es el insert. El insert pues es igual, es un comando para insertar algún registro dentro de una tabla. No sé, voy a poner un ejemplo sencillo. Vamos, no sé, a cambiar un plan de Telcel, Movistar, NTT, del que sea. Nos piden nuestros datos, hacen su registro y boom, todo lo que nos piden dentro de, en este caso ellos tienen ERPs o CRMs, que vienen siendo sistemas para manejo de clientes, y pues bueno, se inserta el registro por medio de ese CRM. ¿Cómo lo podemos hacer nosotros con el SQL? Pues tal cual, si no tenemos ese CRM o ese sistema acceso para poder insertar una fila, pues es simple y sencillamente es insert into los datos que tienen o los nombres de las columnas que tiene esa tabla y los datos con los que se van a llenar esa fila. Otro muy común pues es el update. El update es para actualizar algunos campos, al igual que un delete, que es para borrar también campos, ¿vale? Otro de los lenguajes es el DDL, que es el lenguaje de definición de datos, que aquí realmente esto se usa cuando vamos a crear tablas, siempre. Create table vamos a dar, ahora sí que, a definir cómo va a ser la tabla. Aquí es donde entran también los constraints. A ver, la tabla va a tener estas filas, estas columnas, este va a ser su llave primaria, este va a ser su índice, este va a ser su foreign key en caso de que sea necesario. Si este campo, por ejemplo, el de fecha no debe siempre tener algún contenido, entonces ponerle como not null. Entonces, eso es lo que nos permite el lenguaje DDL. Tenemos el alter table, que en el alter table podemos modificar la estructura de una tabla. Como vemos acá arriba, en el DML tenemos el update y abajo tenemos el alter table. El update es para modificar solo los datos y el alter table es para modificar la estructura de una tabla. Aquí podemos ingresarle a una tabla o añadirle o modificarle una columna,
¿sí? Otro, diferencia, por ejemplo, tenemos un drop. El drop es para borrar. Borramos la estructura de la tabla como tal, o borramos toda la tabla. A diferencia del delete que tenemos en el DML, el delete es solo para borrar datos. El drop es para borrar estructuras. No sé si con esto tengan alguna pregunta o algo. Si me estoy yendo muy rápido, díganmelo. No sé cómo ven, si tienen algún comentario. No, como dice, ya son algunos conceptos que ya hemos abordado. Ok, perfecto. Entonces, regresando, dentro de las bases de datos menciono las no relacionales. ¿Por qué? Por lo que comento ahorita como que es el boom. En muchas empresas, en muchas compañías grandes transnacionales es el boom el tener bases de datos no relacionales. Como ejemplos, pues voy a poner la MongoDB, Redis, Elasticsearch y Cassandra. ¿Sí? Es totalmente diferente a lo que ya vemos que son las relacionales, que en las que hemos estado más familiarizados, en las que hemos trabajado, en la que nuestra currícula dentro del plan de estudios nos enfocan más a base de datos relacionales. Sí, entonces, si nos vamos a la base de datos no relacionales, aquí lo que vemos es que la información ya no se almacena por medio de tablas, sino que son como documentos, como archivitos, como un archivito, un tipo Word, etcétera. Se llama pues tal cual un documento, ¿no? No usan lenguaje SQL como principal consulta. No quiere decir que al no usarse no se pueda hacer. Sí lo podemos tomar o usar, pero solo como apoyo, ¿sí? Pero no es un lenguaje principal de consulta, ¿sí? ¿Esto qué significa? Pues que en lugar de guardar datos en tablas, como comento, así como las bases de datos relacionales, MongoDB los guarda en estructuras de datos que les llaman JSON, que son esquemas dinámicos como el BSON, haciendo como una integración de datos para que en ciertas aplicaciones sean pues mucho más fácil la manipulación de información y mucho más rápida. Si yo quiero buscar el nombre mío en la tabla de empleados en una base de datos relacional, pues yo pongo select name from empleados, where name employee igual a Carlos, por ejemplo, y ahí me va a dar el nombre o me va a mostrar el resultado de mi nombre, ¿no? La fila en este caso. Esa es una base de datos relacional con un select. ¿Cómo se hace una consulta si yo quiero buscar el nombre de David dentro de una base de datos no relacional? Pues es con este pequeño código que viene siendo el DB para informar que es base de datos, que me busque en el documento clientes el nombre David. Entonces, ya ahí cambió muchísimo cómo se manipula la información dentro de una base de datos, la diferencia entre relacionales y no relacionales. Aquí esta es una pequeña comparativa que muy buena, la verdad. Cómo es una relacional y una relacional. Dentro del campo laboral o del mercado, una relacional la llamamos como una SQL, y una no relacional se le conoce como no SQL. Incluso cuando ya les toque buscar alguna participación en prácticas o residencias, incluso pues los primeros trabajos, pues muchos van a decir, necesitamos bases de datos. Entonces entramos y dice, ok, base de datos que me ha pasado a mí. Yo pues tengo experiencia con base de datos relacionales. Entonces veo alguna posición, algún taller, algún curso y digo, ok, es de base de datos. Pero al ingresar a base de datos o a la descripción como tal, dice conocimiento en base de datos no SQL, lo cual pues es totalmente diferente como lo estamos platicando. Entonces, eh, quiero ser honesto, yo no tengo mucha experiencia en las bases de datos NoSQL, es algo que me estoy preparando porque, como comento ahorita, es el boom del mercado. Entonces, pues bueno, ¿cuál es qué tenemos pros, contras o cuáles son las comparativas de la relacional y no la relacional? Ya lo venimos platicando. La relacional es basada en tablas, la no relacional basado en documentos.
En la relacional, pues mantenemos una estructura definida previamente en el diseño, como es manejando el DML o está, bueno, estructurada en tablas, filas, columnas. Acá la estructura en la NoSQL es dinámica. ¿Por qué? Porque es a base orientadas de documentos, muchos documentos en lugar de tablas. En la relacional se diseña para tener menor redundancia de datos posibles. Redundancia, pues que no haya tanta repetitividad dentro de las bases de datos de información. En la NoSQL, pues sí nos permite tener redundancia de datos. En la no relacional, eh, es muy usada para que las aplicaciones se requieran con datos consistentes, que no tengan tantos errores, más que nada la información, como comenta aquí, ejemplo, pues son datos financieros. La mayoría de los proyectos de banca, pues utilizan bases de datos relacionales. Y por lo mismo, porque es más consistente en la información y pues en un proyecto de banco, siempre la información es altamente prioridad porque no es lo mismo tener un proyecto de banco a un proyecto posiblemente de retail, que retail es como una tienda tipo Liverpool, tipo Zara, C&A, que se pueda perder algo de información, no sé, de algún pedido, algún lote, que por ende pues también va a tener pérdidas la tienda, de alguna prenda se puede decir, a que dentro de una banca haya un desfase, no sé, de $1 millón, $2 millones para un cliente, ¿no? Entonces, pues por eso buscan más las bases de datos relacionales en datos financieros. La NoSQL pues es solamente para aplicaciones que requieren grandes cantidades a consultar, muchas cantidades. Ejemplo, pues hay bases de datos, no sé, de terabytes. Sí, mientras acá tenemos en las relacionales de gigabytes, en la NoSQL tenemos bases de datos de terabytes de información, lo cual pues eh, necesita ser manipulada con más rapidez. eh, por eso la hacen con NoSQL o la integran dentro de las bases de datos NoSQL o no relacionales. ¿Sí? Y lo más importante, pues bueno, lo que veo también algo importante es que en las relacionales son escalables verticalmente. Aumentar pues entre los servidores, a las prestaciones a los servidores. Y la SQL pues es escalable horizontalmente, o sea que podemos agregar y agregar y seguir agregando servidores, lo cual es por toda la información que se maneja, ¿no? La gran cantidad de información que se maneja. Aquí en este cuadrito podemos ver cuándo utilizar SQL, que viene siendo base de datos relacionales, o cuándo usar NoSQL, que son las bases de datos no relacionales. ¿Cuándo vamos a usar bases de datos relacionales? Pues cuando el volumen de nuestros datos crece muy poco o no crece, ¿sí? Lo cual crece muy poco, pues se hacen respaldos, etcétera, y es mucho más fácil manejar el volumen de información. También las bases de datos relacionales las podemos usar cuando las necesidades de un proceso se puedan asumir solo en un servidor. Sí, que esto no quiere decir que no haya alta disponibilidad dentro de una base de datos, porque pues un servidor puede tener uno o varios nodos, lo cual nos da esa parte de la alta disponibilidad. Y por último, pues cuando no tenemos picos de uso del sistema por parte de los usuarios más allá de los previstos. En este caso, como ya tenemos o ya conocemos nuestros sistemas, nuestras aplicaciones, tenemos controlado el monitoreo, cuándo o a qué hora es la hora pico, lo de transacciones, ya tenemos esa escalabilidad para poder tener un control. ¿Sí? Entonces, esos son 3 puntos de cuándo usar base de datos relacionales. Ahora vamos a ver cuándo usar bases de datos no relacionales. Aquí es cuando el volumen de datos pues crece rápidamente, muy rápido, que era lo que comentaba, puede llegar terabytes de información en transacciones a la semana, al mes, lo cual es totalmente diferente a una relacional. Cuando también podemos usar una base de datos no relacional,
pues cuando las necesidades de proceso no se pueden prever. Eso quiere decir que pues no sabemos cuántos servidores vamos a tener o cuál dimensionamiento vamos a tomar. Sí, comenzamos con algo de recursos, porque siempre es necesario tomar los recursos. Puede ser comenzar con un servidor de tanto dimensionamiento de memoria, de espacio, de almacenamiento. Pero bueno, como no podemos prever cuánto información vamos a almacenar, em, aquí sí se puede escalar, que ya es por lo que vimos en la slide pasado, que es este horizontal el crecimiento de una NoSQL. Y por último, pues cuando también tenemos picos de uso del sistema por parte de usuarios en múltiples ocasiones. Aquí como hay tanta cantidad de usuarios que están accediendo a bases de datos, pues tenemos picos muy frecuentes, muy frecuentes. Entonces es más recomendable usar este tipo de base de datos. ¿Sí? Entonces, pues bueno, como aquí pues me enfoqué solo a dos bases de datos, a dos tipos de bases de datos. Como sabemos, existen las bases de datos físicas y las bases de datos en cloud, que también ahorita es el boom, cloud. ¿Qué diferencia hay en las físicas con la cloud? Pues la física es totalmente la que está instalada dentro de un servidor, la que tú le ingresas o le instalas el disco duro que deseas que tenga de almacenamiento, la memoria RAM y pues ahora sí que el CPU que tú desees. Las cloud, pues son las que todas se están yendo a la nube, la cual nosotros pues no somos ya responsables de la infraestructura como tal, sino el responsable es el prestador de servicios de nube, que en este caso pues hay muchos, como Azure de Microsoft, como AWS de Amazon, Oracle Cloud, que son ahorita los más conocidos, los que están más, hay más, pues hay de IBM, hay de HP, pero estos son los que más están fuertes en el mercado. Mm, Aquí cuando hay bases de datos cloud, como comentaba, ellos nos proveen por pagos por mes, por, por horas o por años, ¿sí? Licenciamientos de qué recursos vamos a necesitar, qué manejador de base de datos vamos a instalar. Si yo tengo una aplicación que necesita SQL Server, pues rento un espacio en cloud para que tenga SQL Server, pero tengo otra aplicación que tiene Oracle, igual rento otro espacio que necesite Oracle, que con un manejador de base de datos de Oracle. Entonces, ellos o el proveedor, en este caso que nosotros seleccionemos, son los que nos van a estar apoyando. Ya nosotros como DBA, pues tenemos algunas actividades de administración, de monitoreos, etcétera. Pero si se nos desborda algún dimensionamiento porque pasamos el CPU o la memoria, espacio, ellos mismos nos van a proveer esos recursos, ¿sí? Entonces, no sé si tengan alguna duda hasta el momento o continúo con la presentación. Bueno, continuemos. Ahora sí, ¿qué es un DBA? Como tal, un DBA es el administrador o el líder o el responsable de administrar, de manejar, de gestionar una base de datos en diferentes motores o RDBMS, que son en este caso voy a hablar más de las bases de datos relacionales, que en este caso son como los que ya vimos, que son Oracle, SQL Server, DB2, Postgres. Este es el responsable de toda esa información, pero dentro de los DBAs, no crean que es así como que solo para darles un mejor panorama de cuando alguien te contrata como DBA, tú puedes llegar a la compañía que sea y decir, ok, eres DBA, pero dentro de DBA hay infinidad de roles, muchos roles. Puede ser el DBA de producción, puede ser el DBA de ambiente SIT. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes ambientes dentro de nuestros sistemas, de nuestros aplicativos, de nuestra infraestructura.
como son los SID, que son ambientes SID, que son los de pruebas de integración, los de UAT, que son los de autorización de usuarios, los de DEP, que es donde se hace todo el desarrollo, y al final ya producción, donde no se le puede mover nada, ¿sale? Entonces, dentro de esos ambientes, uno tiene diferentes roles. Pues como tal, el DBA, ya se les comenté, es el encargado de administrar, gestionar y manejar una base de datos en el gestor de base de datos que la compañía tenga. SQL Server, Oracle, Mongoose, etcétera, Cassandra. Aquí les adjunté 6 roles que son de los más comunes o importantes dentro de un DBA, como viene siendo el arquitecto de base de datos. ¿Qué hace un arquitecto de base de datos? Como tal, es el que diseña, es un DBA que hace el diseño de la aplicación, ¿sí? Este es el que pues se encarga de ver interfaces, cómo va a estar la conexión entre una base de datos con un aplicativo, cómo va a ser la comunicación, qué protocolos se van a usar, cuánto se va a llevar de tamaño, de espacio, todo ese dimensionamiento, ¿sí? Para llegar a ser arquitecto se necesitan muchos años de experiencia. Encontramos también lo que viene siendo el analista de base de datos. El analista de base de datos es la persona encargada de recopilar información de una aplicación en la cual con esa aplicación toda la información que pase por la misma se debe guardar en una base de datos. Aquí es mucha documentación, mucha lógica y pues bueno, conocer de todo un poco, se puede decir, para poder proponer qué es lo que pudiéramos nosotros como proveedores de tecnología o como administrador de tecnología, depende del rol que estemos funcionando, que tengamos en la empresa, darles de solución, ¿sí? A nuestros clientes. ¿Por qué? Porque todo se maneja por clientes. Un cliente puede ser cliente externo, que es ya sea yo que trabajo en una compañía y esa compañía da soporte a clientes de otras compañías, o un cliente interno, que es yo en mi compañía le doy soporte al área de contabilidad, al área de administración, al área de recursos humanos. Esos son mis clientes internos. Entonces, esa es totalmente la diferencia. Entonces, este analista de base de datos necesita extraer y recabar todos los requerimientos del ciclo de vida, de todo lo que va a llevar la aplicación para poder hacer un bosquejo, poder hacer los diagramas de flujo, los diagramas de interfaces para poder pasarse y juntarse junto con el arquitecto de base de datos y poder ya trabajar en el mismo diseño de la base de datos. Hay otro rol que se llama modelador de base de datos, que también es encargado de la estructura de base de datos. Pero aquí, a diferencia del arquitecto, es qué tipos de datos se van a trabajar. El arquitecto pues se maneja en la estructura integrando todo, ¿no? Todas las tecnologías, aplicaciones, redes, etcétera. Aquí es qué tipo de datos es lo que se va a trabajar. No sé, tipo de datos de imágenes. Hay tipos de datos, pues en este caso, pues los más sencillos que son información solamente, pero me ha tocado trabajar en bases de datos que tienen, ahora sí que información muy pesada, que son para datos de cartografía. La cartografía, pues es la parte pues, ¿cómo lo puedo explicar? Mm, a todo mundo se escucha que algún lote, alguna casa tiene que ver los metros cuadrados para ver lo que se paga de predial, etcétera, ¿no? Entonces, hay bases de datos que toda esa información, las medidas, dimensiones, incluso fotos desde drones, avionetas, etcétera, extrae toda esa información y ahí pues son datos de cartografía. Entonces este va a ser el modelador de base de datos, va a ver, es el que va a decidir qué tipo de base de datos usar en base a los datos que la aplicación nos va a mandar.
¿sí? Tenemos el otro que es el DBA del sistema. Este pues realmente es el más común, que es el que se encarga de tomar el control de la base de datos, que ese es mi caso, se puede decir, es como un DBA senior, es en el que me ha tocado trabajarlo. Pues aquí es si tengo base de algunas aplicaciones que tienen SQL Server, pues saber manejar SQL Server. Si tengo de Oracle, saber manejar de Oracle. Y soy el responsable de cómo está la base de datos, su salud, algunas actualizaciones, migraciones, etcétera. También viene el operador de la base de datos, que viene siendo, en otras palabras, el DBA Junior, que son los que van comenzando dentro de este ramo. Y pues este va mucho de la mano junto con el DBA Senior. ¿Por qué? Porque es el que tiene las actividades principales, principiantes, perdón, o un poco más sencillas, de menos complejidad dentro de una base de datos. Y pues bueno, casi siempre todos comenzamos como este rol, se puede decir, ¿sí? Que le damos soporte a la base de datos, comenzamos con actividades muy básicas hasta que pues nos vamos preparando y vamos pasando de nivel. También tenemos el que viene siendo el DBA de la aplicación. Este solamente se centra en el funcionamiento de un aplicativo, ¿sí? Pero para eso debe pues tener algunos conocimientos básicos de base de datos. Pero realmente su función principal es conocer derecho y al revés la aplicación para la cual fue montada esa base de datos, ¿sí? Aquí les adjunto cuáles son las principales actividades de un DBA. Puse ahora sí que 12 actividades principales, la cual primero vemos lo que es la instalación del software de base de datos. Pues esto creo ya lo han trabajado, creo ustedes, me comentó la maestra, están trabajando con SQL Server. Entonces, cuando ustedes instalan en lo que viene siendo el SQL Server Management, ya sea el 2008, 2015, 2016, tal cual el wizard que les aparece para dar el nombre de la base de datos, dónde se van a guardar los respaldos, etcétera, y darle el next, next, next. Eso es lo que hacemos, ¿sale? Dentro de Oracle usamos diferentes opciones, tanto el OWI, que se llama el Oracle Universal Installer. Ahí instalamos todas las medias de Oracle. Al igual, para crear las bases de datos, usamos ese wizard, que bueno, ya ahora para la creación de bases de datos son el DBCA, el Database Creation Assistant, pero son muy, muy parecidos los asistentes, ¿vale? En Oracle también podemos hacer muchas cosas con scripts, ¿sí? A diferencia de SQL Server. El SQL Server es más gráfico, en Oracle son más con scripts, entonces son muchos comandos, usarlos en Linux o ejecutar scripts, y ya me lleva todo, sigue ahora sí que la instalación paso por paso, pero bueno, todo por comandos o scripts. También tenemos lo que vienen siendo los proyectos de actualización. Aquí los proyectos de actualización vienen siendo, por ejemplo, migraciones de bases de datos, no sé, de una versión 8i, por ejemplo, de Oracle. Vamos a migrar porque ya la 8i va a dejar de tener soporte, vamos a migrar a una 9i. Ok, ahora la 9i ya dejó de tener soporte en tanto tiempo, ahora vamos a migrar la 10G. Eso estoy hablando específicamente en Oracle, que viene siendo lo mismo para SQL Server. Pues vamos a actualizar el Management Studio o a migrar la base de datos. Eso es lo que hace en proyectos de actualización. Afinar base de datos, esta es muy común, esto lo piden mucho, que es una tarea que se llama tuning o tuneo. Es para poder ayudar en el performance de la base de datos. En ocasiones una base de datos con el tiempo nos puede dar lentitud, puede tardar mucho tiempo en buscar información, en mostrarnos información, en ejecutar algún proceso. Entonces hay que ver el por qué está pasando eso. En Oracle hay algunos reportes como el ADDM, el AWR, el ASSH, en el cual podemos, incluso el Execute Plan, para poder ver
qué es lo que nos está fallando en nuestra base de datos, qué es lo que nos está saturando, o las estadísticas de Oracle también son muy importantes. Y pues bueno, la mayoría ya tiene planes definidos para poder ejecutar este tuneo o este performance en la base de datos para que siempre esté rindiendo de forma rápida y de calidad. Otra actividad es el monitoreo de la salud de base de datos. Para esto, pues bueno, podemos tener muchas herramientas de monitoreo. En el mercado hay muchas herramientas de monitoreo. Yo conozco, con lo que he tomado o con lo que he trabajado en monitoreo de base de datos, hay uno que se llama Kibana. Ahí podemos ver algunas alertas de bases de datos. Hay otras que se llaman Engine Manager, que podemos ver también si se llenó algún espacio dentro de la base de datos. Y dentro de Oracle el más común es el Oracle Enterprise Manager. Ahí podemos ver cómo está la salud de las instancias, si está arriba, está abajo, el espacio, los usuarios, las sesiones, etcétera. Entonces es muy importante. Siempre el monitoreo, pues como las bases de datos casi son prácticamente todas en producción. Cuando estás en producción, ahora sí que tienen monitores por todos lados, si tienen muchas bases de datos más aparte aplicativos para ver cómo está la salud de cada uno de ellos. Otra actividad es la creación y diseño de una base de datos. Pues esto igual, es el que diseña la base de datos, cuál va a ser la estructura de la misma y pues bueno, crear las bases de datos. Aquí ya sea crearlas por lo que les comentaba, el wizard o algún script que también en Oracle se puede para crear las bases de datos. Esto pues en base a requerimientos que algún cliente nos esté pidiendo. Una más es el diseño de alta disponibilidad y contingencia. Aquí pues bueno, una base de datos no puede estar nunca abajo. Bueno, sí puede estar, mas no debe estarlo, porque aquí podría perderse gran cantidad de información muy importante para una compañía, para una persona, para quien sea, ¿no? Del ramo, giro, país que sea. Por eso actualmente hay muchos diseños de alta disponibilidad. ¿Para qué? Para si llegamos a tener falla en una base de datos que prácticamente entre algún otro servidor o algún otro nodo en funcionamiento y que para los usuarios sea transparente totalmente. ¿Sí? Entonces el cliente ni se va a dar cuenta que nosotros como DBAs estábamos tratando de levantar otro servidor porque ya tenemos arriba otro o automáticamente se subió. En Oracle tenemos lo que se llama RAC, que es el Real Application Cluster, y el DataGuard, que son las dos herramientas dentro de Oracle, o las dos tecnologías que nos puede vender Oracle o rentar, sí, en este caso vender, más que nada ofrecer para la alta disponibilidad. Si mal no estoy en SQL Server también tengo un poco de experiencia, pero lo que vienen siendo los failovers o los mirrors son como espejos, son los que manejan algo así de alta disponibilidad. Y contingencia, pues imagínense que estamos en una empresa trabajando, es muy común ahorita en estos tiempos los incendios, pues resulta que la oficina se está incendiando. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues tener un plan de contingencia, que en este caso mucho se usa como el DRP, que es el Disaster Recovery Planning, el cual en otro sitio debemos tener lo mismo instalado. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy sencillo, en la biblioteca está la base de datos principal del Tecnológico de Ciudad Guzmán, pero resulta que se está quemando y pues a lo mejor los servidores ni los van a alcanzar a salvar porque ya valió el asunto. Entonces, ¿qué pasa? Pues en el área de donde está el centro de cómputo tenemos nuestro sistema de respaldo para caso de contingencia. Entonces, se hacen algunas actividades para poder hacer esa conexión y pues bueno, se baja o se pierde el principal, pero ya entra el de contingencia. Entonces ese es lo que hace también un DBA. Está el diseño técnico en el modelo de base de datos, pues aquí pues para ver lo de los datos que va a tener el mismo, cómo va a ser el modelo, qué vamos a usar, si sea
relacional, no relacional, etcétera. Ejecutar pases a producción. Esto también después de que ya se hicieron las implementaciones dentro de un ambiente de desarrollo, de SID, de UAT, que ya todo fue probado totalmente, pues pasamos esos cambios o migramos esa base de datos o creamos esa base de datos a un ambiente de producción. ¿Sí? Esto es muy común que se hagan los fines de semana, porque si hay impacto, pues no tener afectando a la mayoría de nuestros clientes. Si hay impacto en fin de semana, pues sí, son impactos mínimos, los cuales deben resolverse. Entonces siempre un pase de producción trata de ser entre viernes por la noche, como SLA, que es el Service Level Agreement, que viene siendo los tiempos de servicio máximo hasta el domingo, porque el lunes tiene que estar ya todo como si nada hubiera pasado. También tenemos otra actividad como es la gestión en la comunicación en la base de datos. Aquí pues igual cómo nos vamos a comunicar, si va a haber VPNs, si va a haber redes, va a haber enlaces, por qué protocolos, puertos, etcétera, ¿sí? También está lo que viene siendo diseño y aplicación de seguridad. Aquí pues se enfoca más que nada en eso, en la seguridad, en roles, perfiles de usuarios, passwords, etcétera. Pero en Oracle tenemos lo más importante, siempre hay parches de seguridad cada 3 meses. Nosotros como clientes de Oracle, cada 3 meses recibimos un correo de Oracle donde Oracle nos comenta, ¿sabes qué? Se acaba de liberar el parche de seguridad de marzo. Entonces nosotros como DBAs tenemos que hacer todos los pre-checks, se puede decir, o nuestros prepasos de instalación de ese nuevo parche para poderlo actualizar, ¿sí? Porque cada 3 meses tenemos que actualizar nuestros parches de seguridad dentro de Oracle. No sé cómo sea en SQL Server, ahí sí no tengo la respuesta. Espero cuando terminemos la maestra, si tiene esa respuesta, nos la pueda aportar, pero en Oracle así lo manejamos, es cada 3 meses, y Oracle pues es el que se encarga. Ellos cada vez pues para evitar algún riesgo de que alguien nos hackee o que tenga vulnerabilidad la base de datos, es como lo hacemos. También hay auditorías de datos, que esto pues no nada más en base de datos está, sino también en aplicaciones. Las empresas pues es normal o es muy común que hagan sus auditorías para ver si todo está correcto dentro de la empresa. Los datos pues es una información que siempre debe estar, es muy sensible, debe ser siempre verídica, confiable. Entonces el DBA, antes de que haya una auditoría, pues hace sus auditorías internas dentro de su manejador de base de datos, con las herramientas que nos ofrezca cada manejador de base de datos. Por último, pues los respaldos de datos. Ya esos respaldos de datos diariamente se tiene que respaldar esa información para evitar igual algún percance, alguna contingencia, y que por cualquier cosa la alta disponibilidad no nos funcionó. Nosotros tenemos un respaldo de base de datos, como funcionaban aquellos años con un disquete, con una cinta, como ahorita nosotros ya lo conocemos como, pues, empezamos un CD, una memoria, un USB, un disco duro externo, un sólido, etcétera, ¿no? Entonces hay que respaldarlos. Ahorita también está ya lo de la nube. Hay diferentes tipos de respaldos dependiendo la base de datos. Hablando de Oracle, pues tenemos una herramienta que se llama RMAN, que es el Recovery Manager, en el cual pues podemos hacer respaldos de nuestra información, respaldos nivel 0, nivel 1. El nivel 0 es donde solamente son los bloques que queremos respaldar. Nivel 1 es pues respaldos completos, y así como es, pues hay respaldos en frío, en caliente. Frío pues quiere decir que la base de datos se puede apagar y poder extraer la información, es el respaldo. En caliente es donde una base de datos nunca se puede apagar, y pues hay que hacer el respaldo aunque la base de datos esté prendida. Entonces esos son totalmente los tipos de respaldos que manejamos acá. Y pues bueno, no sé si tengan alguna duda hasta aquí, maestra, muchachos. No, bueno, ¿cómo es el día a día de un DBA? Yo sí Aquí tengo pues, una pregunta. dime, a tus órdenes. Bueno, de los
rol, bueno, nos comentaste que existen diferentes roles de un DBA. Y a partir de Ajá, ahí nos comentaste las actividades que un DBA debe de generar, de ajá, realizar. ¿Cuáles sí, son las actividades que un DBA Junior, no me acuerdo cómo se llamaba ese rol, el controlador ajá, es el que realiza, el ajá. operador? El operador de base de datos. Mira, el DBA Junior, que te lo voy a tratar de explicar a mi experiencia. El DBA Junior es el que lleva las actividades un poco más sencillas dentro de base de datos. Cuando yo comencé como DBA Junior, mis principales actividades era pues instalar las medias de Oracle o instalar lo de SQL Server, ejecutar algunos scripts que ya me pasaban ahora sí que prediseñados, algunos DBAs ya expertos. Entonces, nada más, ¿sabes qué, Carlos? Por favor, ayúdame a actualizar, a ejecutar este script, ejecutarlo, el monitoreo de base de datos, algunos manejos de espacios, que en Oracle pues, es muy conocido como Table Space, manejo de roles, perfiles, son actividades un poco más sencillas, pero no se mete tanto a migración de bases de datos. Ejemplo, una migración de una versión de Oracle 10G a 12C o 12C a 18, 19C. ¿Por qué? Porque eso ya son actividades un poco más, que se requiere más experiencia y más skills. Se necesitan hacer más procesos. No quiere decir que no se involucre en ellas. Se involucra lo mínimo, pero sí va a estar como un shadow, se puede decir, o una sombra sentado a un lado, que fue lo que en mi experiencia ocurrió. Hagan de cuenta, estaba el DBA experto haciendo las actividades, lo que teníamos que hacer, alguna migración, etcétera, y yo a un lado de él, observando y haciendo mis apuntes, preguntando, ¿no? ¿Para qué? Para estarme preparando para poder dar ese salto al DBA senior. No sé si te queda un poco más clara la pregunta con esto. Sí, queda más claro. Ok. Entonces, el día a día lo voy a tomar como, voy a platicarlo más a mi experiencia de cómo me ha tocado trabajarlo. Entonces, estas son las tecnologías con las que me ha tocado trabajar. Bueno, hay otras tecnologías, pero están enfocadas a otras áreas, pero tengo lo que me ha tocado trabajar, tengo experiencia con Oracle WebLogic, que WebLogic es un servidor de aplicaciones. Oracle SOA Suite, el SOA Suite es igual, pues vienen a la par junto con WebLogic. SOA pues viene siendo servicios orientados a arquitectura, si mal no estoy. Bueno, ahorita les paso bien la definición antes de desconectarnos, lo cual, por ende, tienen las bases de datos pues en Oracle. ¿Sí? Entonces aquí todo no sé, una empresa que se dedica a la venta de autopartes, todos sus procesos desde venta al cliente, manejo de clientes, facturación, todos esos son procesos y por medio de WebLogic y en SOA se hacen esos procesos o se diseñan por parte de un desarrollador, se montan en los servidores de aplicaciones y toda la información se guarda en bases de datos de Oracle, ¿sale? Me ha tocado trabajar con SAP. SAP es un servidor, perdón, es un ERP, que es el Enterprise Resource Plan, que viene siendo pues como una herramienta que nos facilita el trabajo, ¿sí? Eh, no sé, almacén, bueno, se voy a poner un ejemplo muy sencillo, está una refaccionaria, pues tiene su área igual de facturación, de almacenes, de inventarios, de customers. Entonces, aquí en SAP es algo muy parecido, aunque SAP pues es enorme. SAP pues para mí es el número uno, el ERP número uno a nivel mundial, que tiene infinidad de módulos. Me ha tocado trabajar con el módulo de FI, que es solo exclusivamente para finanzas, el módulo de CO, solo para contabilidad, el de MM, que es el de manejo de materiales, y el de HR, que es el de recursos humanos. Pero hay más, está el SD de Sales Distribution, el PP de que es Production Planning e infinidad, ¿sí? Entonces me ha tocado trabajar donde este ERP, junto con diferentes interfaces, tienen sus bases de datos dentro de SQL Server. Para manejar SQL Server, pues es muy sencillo, es con Windows, entonces es mucho más fácil manejarlo.
más gráfico. Para manejar las partes de Oracle, me he metido más o me he involucrado más en Linux. Dentro de Linux, pues en algunas distribuciones como son Ubuntu, como son Red Hat, como son el Oracle Linux, que son los que más he trabajado. Y pues lo más también ITIL, no sé si han escuchado hablar de ITIL, que ITIL son las mejores prácticas, se puede decir, dentro de los recursos de la tecnología de información. ¿Qué roles he tenido? Pues bueno, mi primer rol fue el de soporte a sistemas de producción en manufactura. Fue para una manufacturera automotriz. Aquí daba, ahora sí que el soporte a ese sistema de producción. Y ese sistema de producción estaba su base de datos en Oracle. Entonces, desde ahí me empezó a gustar lo que viene siendo la base de datos, ¿sí? En Oracle, a ver, me dan un segundo nada más, por favor, es que me están hablando, denme un segundo, es que como estoy trabajando también. Sí, sí. Perdón, es que me estaban hablando. Ok, entonces, bueno, regresando. Este sistema de producción tenía su base de datos en Oracle. Ahí yo no era DBA, ahí había DBAs dentro de la compañía. Entonces yo estaba como se puede decir ni DBA Junior, solamente era el que apoyaba algunas algunas actividades de soporte. Pero me empezó a gustar, empecé a entrar al mundo de base de datos. En aquel tiempo estaba Oracle 8i, era la versión. Después migramos a 9i, que la verdad pues desconozco si aún alguien las maneja en alguna empresa. Ya son muy obsoletas. Ahorita ya vamos, si mal no estoy, en la 20C o 21C, 18C que viene siendo lo de Oracle. De ahí me muevo a un rol de tester de software, igual manejando Essbase de Oracle. Essbase de Oracle es como un tipo de base de datos que se maneja por medio de dimensiones y continúa igual con base de datos. Me muevo a un rol de soporte a servidores de aplicaciones y bases de datos. Aquí ya comienzo un poquito como DBA, pero muy, muy poco, ofreciéndome a hacer algún respaldo, ejecutar algún script, revisar algún tema de usuarios, hasta que puedo brincar al rol de DBA Junior, el cual ya comencé de lleno a hacer solo actividades de base de datos. Sí, pero las básicas, como les comentaba hace un par de slides, las más básicas, las cuales siempre eran supervisadas por un DBA senior y no podía hacer nada si no era aprobada por un DBA senior. Hasta que por fin di el salto a DBA senior, ya haciendo migraciones, creación de bases de datos, tanto físicas como en la nube, migrar de una versión de 9i de una 11G a una 12C, de una 12C a una 18C, implementar herramientas o tecnologías dentro de Oracle, de base de datos como son los RMAN, que es el Recovery Manager que les comentaba, el ASM, que son discos de grupos, el Golden Gate, el Golden Gate es lo de las nuevas tecnologías de Oracle, que viene siendo para transferencia de información. Y actualmente, pues ya ahorita le comentaba a la maestra que no estoy tanto como DBA, ahorita ya soy un software engineer, sigo manejando bases de datos, sigo manejando algunas herramientas de Oracle como WebLogic, SOA, Oracle Service Bus, pero no tanto como DBA. ¿Qué hago ahorita? Hay errores, hay alertas, reviso logs, entro a los servidores, entro a los aplicativos, extraigo evidencias y escalo dependiendo al área que sea la responsable. Si el DBA, que en mi caso ahorita están en la India, los DBAs, les doy toda la evidencia para que ellos ya puedan hacer los movimientos en la base de datos. Si es algo de redes, lo escalo, mi equipo de redes está en Chipre. Si es algo de IT en general, están en Suecia y en Israel, y lo escalo con ellos. Y doy soporte a Latinoamérica, que es pues ahora sí que Brasil, Argentina, Perú, Chile, Ecuador, y mi equipo pues está en España. Entonces, si se fijan, he pasado por varios roles,
pero siempre he estado trabajando en conjunto con las bases de datos. Estas son las empresas en las que me ha tocado laborar. Honda de México fue la primera, después vine a IBM, CNA, que es de retail, me moví a Softec, Tata Consultancy Service y pues actualmente estoy en Amdocs. Aquí ya en Amdocs ya casi cumplo los 3 años laborando con ellos. Entonces, estas son mis actividades que ya como que he trabajado más como DBA, que ya se los comenté hace unos instantes, pero bueno, los vuelvo a repetir, que viene siendo monitoreo, gestión, soporte, solución de problemas de base de datos en 11G, que ya también trabajé con 12C, manejar Golden Gate, usar SSH Linux para consola de comandos, o Oracle Enterprise Manager, que es para gestionar usuarios, pues todo lo que viene siendo roles, privilegios de las bases de datos, el trabajo de limpiezas, como manejo de espacios en tablas, como viene siendo el ACM, Table Space, gestión de espacio a nivel de servidores, arranque apagado de base de datos para trabajos de mantenimientos, copias de seguridad para ya sea con export, import, data refresh, restauración de bases de datos, utilizar herramientas de Reman, crear bases de datos, horas, las horas pues son las que están en la nube y físicas, así como instalación de parches de seguridad y pues los informes, que los reportes que les comentaba, la DDM, AWR y ASH, que son los de performance. Entonces, estas son las actividades a grandes rasgos que he trabajado como DBA. Entonces, pues bueno, es lo que tengo preparado para de presentación. No sé si tengan alguna pregunta, comentario, que me lo hagan saber. Y pues con gusto, si tengo la respuesta, se las comento. Y si no, pues trato de llevarme las apuntadas y investigarlas y tratar de enviárselas a la maestra para que se las pueda compartir. Pues muchas gracias, Carlos. Realmente ha sido bastante provechoso. José Luis, vi que levantaste la mano. ¿Tendrás alguna Sí. pregunta? Adelante. Bueno, yo sé que ha pasado mucho tiempo desde que, bueno, no es que diga que mucho tiempo, pero desde que egresaste hasta la fecha actual. Y mi pregunta es respecto a los conocimientos que obtienes en el TEC, cuando llegaste a una empresa, y digamos que fuera directamente a Junior DBA, ¿qué es lo que piensas que hace falta obtener de conocimiento para poder estar como a un nivel competitivo al momento de llegar a una empresa, digamos, para las prácticas? Miren, una de las principales razones por las que acepté esta plática con la maestra fue esto, porque sabía que me iban a preguntar que me iban a hacer estos cuestionamientos. ¿Por qué? Porque ya me tocó vivirlo, les va a tocar vivirlos a ustedes y a futuras generaciones, y les ha tocado a otros que han salido un poco después que yo. En mi caso les voy a comentar, eh, sales con mucho miedo, ¿no? Sales con temor, te sientes como que no estás preparado, ¿sí? Vas a entrevistas, estás llevando currículums, estás teniendo llamadas y pues está esa incertidumbre. ¿Por qué? Porque realmente pues la escuela es solamente un apoyo, pero es un apoyo muy poco. Hay que aprovechar pues sí al máximo, por lo menos llevarnos nuestros conocimientos básicos, lo que podamos aprender de las materias importantes. ¿Por qué? Porque honestamente también hay materias que pues van de relleno, que me disculpe la maestra Areli, pero bueno, hay algunas materias que van de relleno dentro de la currícula y no estoy hablando solo del tecnológico de Guzmán, de cualquier otra escuela. Y hay algunas materias que sí son muy, muy importantes, las cuales nos van a apoyar. Entonces, como comenta, era incertidumbre. Honestamente, algo es muy curioso porque a mí no me gustaba base de datos. Cuando yo estaba en la escuela, no me gustaba base de datos y resulta que desde mi primer trabajo me tocó manejar bases de datos. Entonces, siempre las empresas te van a capacitar. Así que cuando sales, pues sí, está la incertidumbre, el temor, pero bueno, ya debes de llevar unas bases formadas, debes de llevar algún conocimiento ya adquirido, con el cual tú te puedas, se puede decir,
pues competir con alguien más, porque hay infinidad de egresados de muchas escuelas, ¿sí? Entonces debes de ya de tener algo que sea tu fuerte para poder ir a competir por una posición de trabajo. Dentro de la, ya si llegas a estar dentro del trabajo, créanme, la empresa los tiene que capacitar. Sí hay empresas que capacitan muy bien, muy bien. Hay empresas que capacitan muy poco, pero bueno, aquí lo que sí les recomiendo mucho es el autoestudio. Siempre autoestudio, autoprepararte. ¿Por qué? Porque realmente no todo lo sabes. Yo voy a cumplir 14 años que salí del tecnológico y créanme que me falta infinidad por conocer. O sea, yo creo que si nos vamos a escala del 100%, pues yo creo que mis conocimientos oscilan entre el 5 al 10% de lo que es la carrera de sistemas computacionales. Y más porque la tecnología avanza día a día. Yo mis últimas versiones que me tocó trabajar bien, como tal, fue la 11G de Oracle. 12C solamente fueron workshops, que son como seminarios, 18C igual, pero no me ha tocado trabajar con esas versiones en producción. En ocasiones también las empresas pues están muy obsoletas en tecnologías y es donde se empiezan a contratar ahora sí que algunos ingenieros para poder hacer esas migraciones a las nuevas tecnologías. No las quieren migrar en ocasiones. ¿Por qué? Porque se sienten con el confort, la comodidad de que no falla una aplicación, no falla una base de datos, pero pues el tiempo los hace cambiar, los hace migrar. ¿Por qué? Porque se terminan los, eh, los soportes de esos proveedores que nos venden esas soluciones. Entonces, tenemos que migrar. Entonces, yo les recomiendo mucho el autoestudio. Eh, pues como comento, el miedo lo va a tener uno, posiblemente, pues es que miedo siempre, o más bien no es miedo, es nervios, incertidumbre, en qué viene después. Y no nada más es cuando sale uno de la escuela, sino sale uno también, pues para otros roles en nuestra vida personal. En- Aprovechen al máximo, estudien por su cuenta. Ahora hay muchísima tecnología, hay mucha información gratis en internet, hay muchos tutoriales, hay muchos videos, hay muchos talleres gratuitos eh, que cuando pues nosotros comenzamos pues había muy poco y la mayoría pues se cobraban. Ahora sí, ahora se vino el auge de la tecnología, incluso Guadalajara lo están llamando el Silicon Valley de México y es por este motivo. Pero yo digo que es nada más ir enfocado, qué es lo que quieres, si realmente quieres de base de datos, si quieres, enfócate en base de datos, si quieres ser desarrollador, vete al área de desarrollo, si quieres ser alguien de redes, vete al área de networking, si quieres ser alguien que maneje más cosas administrativas, vete para un project manager, para un Scrum Master, si quieres ser de seguridad, pues ahí también está el área de seguridad, el área de aplicaciones, pero como tal, como base de datos, pues yo iba preparado, se puede decir, lo básico cuando entré a mi primer trabajo, pero pues realmente me sirvió eso que llevaba y ya ahí dentro de la compañía que fue mi primer trabajo comencé con la capacitación que ellos me dieron, más lo que yo fui aprendiendo, a comenzar a buscar nuevas oportunidades. Muy bien, muchas gracias. Y no, pues no nos molestamos, al contrario, pues ya sabemos que estamos un poquito desfasados con la industria y la idea es precisamente esa. Por eso les dije a los chicos, yo invito a los que ya están trabajando para que precisamente ellos conozcan y sepan pues lo que se está trabajando afuera. ¿Alguien tendría otra pregunta? José Luis. Hablando de la diferenciación entre relacional y no relacional, en tu experiencia, ¿en qué deberíamos enfocarnos ahora mismo? Y Ujú. dependiendo del ejemplo, ¿cuál sería un sistema gestor de ese tipo de base de datos que deberíamos especializarnos o crees que deberíamos especializarnos o deberíamos de tener como
una probadita de todos. Pues miren, las bases de datos relacionales que vienen siendo las más maduras, esas son ya las más conocidas, se puede decir, las que tienen más tiempo dentro del área de tecnología, como viene siendo SQL Server, como viene siendo DB2, como viene siendo Oracle. Prácticamente el manejar esas bases de datos es igual, solo cambia el gestor o la forma en cómo vas a trabajar con la base de datos. SQL Server es más gráfico, con SQL Server Management, al igual que DB2. DB2 tiene su plataforma de IBM para manejarlo, y Oracle tiene el Oracle Enterprise Manager, pero la mayoría lo hace por medio de consola, con un PuTTY Tools que es para SSH, o un Excel, perdón, para manejo de consolas. Entonces, creo que primero saber lo básico, qué es una base de datos, qué es una instancia, cómo se maneja una base de datos. Si ahorita están viendo lo que viene siendo SQL Server en la materia, pues ¿por qué no enfocarse? ¿Por qué? Porque eso ya lo tienen al día en sus clases, ¿no? Ya lo están preparando, ya lo están estudiando y practicando. Pues entonces ahora busquen una base de datos relacional diferente a la que ya están viendo en clases, porque para eso, pues la maestra Areli es la encargada de aportar esos conocimientos para que ustedes se hagan expertos, por lo menos con los fundamental de SQL Server. Entonces ahora de su parte corresponde buscar algo de Oracle, algo de DB2, algo de Postgres, dentro de una base de datos relacional. En mi caso yo me fui más por Oracle, pero no fue porque algo que me gustara, sino porque fue lo que me llevó al mercado. Entonces ahí ya me enfoqué más a Oracle, me empezó a gustar. He trabajado también con DB2, pero me gusta más Oracle. Sí, a mí me gusta mucho más Oracle que incluso hasta SQL Server, que también lo he manejado. Y de las no SQL, ahorita pues como cuento es el boom. Ahorita la mayoría de empresas, si ustedes buscan alguna posición, quieren que sepas MongoDB, quieren que sepas Cassandra, quieren que sepas Elasticsearch, hay otras bases de datos, no recuerdo el nombre, que son NoSQL. Es el boom. Entonces, de esto, así como yo traté de darles un poquitito, porque la verdad lo que les di es nada, es una pequeña descripción de cuáles son los pros, contras, qué es diferenciar una u otra, pues también empezar a estudiar de las bases de datos no relacionales. Me comentó la maestra que ustedes van en sexto semestre, entonces la mayoría puede salir en 2 años, año y medio, 2 años y medio, 3 máximo, el que se pueda quedar un poco rezagado. Y pues lo que yo trato es que mejor lo aprovechen para que cuando salgan, ir a la par de lo que está la tecnología. Como ahorita está todo lo de cloud, pues empezar a ver bases de datos en cloud. Dentro de Oracle hay muchas como es Exadata, como es las bases de datos autónomas. Nada más que pues la verdad es un mundo, esto es un monstruo, es enorme. Por eso pues bueno, no les pude hablar de todo esto porque nos podríamos llevar todo un semestre hablando de esto. Y ni así lo vamos a poder alcanzar a aprender, porque mientras nos estamos viendo algo, Oracle, SQL Server, Mongo, Cassandra, ya están haciendo nuevas mejoras en sus manejadores de base de datos. No sé si con esto te quede más claro o tienes alguna duda todavía. No, sí, queda claro. Ok. Ok, entonces, ¿alguien tendrá alguna otra pregunta? Carlos, ¿el inglés qué tan importante es? Miren, esa sí la dejé al final. Esa también ya la tenía preparada. En- Quiero ser honesto. Cuando yo salí del TEC de Guzmán, no nos, ¿cómo se puede decir? No era obligatorio el inglés. Nos dejaban 2 módulos, si mal no estoy, 2 niveles de inglés, los cuales, pues yo tomé nada más uno, el otro no lo tomé, honestamente no le tomé importancia, y boom, cuando salgo ahora sí al área laboral, pues resulta que todo el mundo quiere que por lo menos sepas un inglés conversacional, no el básico de my name is esto, tengo tantos, no, ya un nivel conversacional. Entonces, mi primer trabajo fue en Honda de México, donde pues,
tenía que interactuar con gente de Japón, gente de Estados Unidos, y la verdad me costó mucho trabajo, mucho, mucho trabajo, y todo por no tomarle esa seriedad a un lenguaje, a un idioma que ahorita pues la verdad que no debería ser así porque pues, realmente estamos en México y creo que si ellos vienen a trabajar con nosotros pues también deberían de aprender español, pero bueno, como la mayoría damos soporte a clientes que están en otros países de idioma inglés, eh, pues es por eso que nos lo piden, ¿no? Entonces, bueno, a mí yo recuerdo que llegué, me dieron el trabajo, etcétera. Yo iba como lo muy, muy básico hasta que se me acerca mi gerente y me dice, ¿sabes qué? O aprendes inglés o no la vas a armar, no vas a poder superarte. Entonces, pues lo que yo en mi experiencia de la escuela, o bueno, no mi experiencia, en mi recorrido escolar, pude haber aprovechado para poder salir con inglés mejor, pues lo tuve que hacer ya después de trabajar, lo cual me abrió ya más puertas, ¿sí? Es muy importante el inglés, muy, muy, muy importante. No les estoy diciendo que sea nativo, porque pues bueno, nosotros no nacimos, a excepción de algunos mexicanos que sí tienen la doble nacionalidad, que vivieron allá mucho tiempo y pues ya lo traigan como su lengua materna, se puede decir, o nativo. Pero por lo menos un nivel conversacional sí se necesita, en el cual puedas estar atendiendo llamadas, en el cual puedas estar atendiendo chats, puedas estar redactando correos, puedas estar leyendo manuales, leyendo tutoriales, redactando información. En ocasiones, imagínense, me ha tocado, incluso la semana pasada tuve un incidente, yo le comento a la maestra que doy soporte a sistemas de producción. Entonces, imagínense, es complicado, bueno, yo mexicano, imaginan, ahora sí que el tipo de pronunciación que tenemos, ¿no? No somos los perfectos para hablar inglés, porque no es nuestra lengua. Pero pues estaba alguien en ese issue o ese problema que tuve estaba alguien de Argentina conectado hablando inglés, estaba alguien de Ecuador conectado hablando inglés, estaba alguien de España conectado hablando inglés, estaba alguien de Chipre, estaba alguien de India, estaba alguien de Suecia, entonces estaba alguien de Israel. Imagínense la cantidad de pronunciaciones. Ah, y brasileños, se me pasó. Entonces el brasileño hablando inglés tipo portugués. El de Chipre hablando inglés tipo ruso. Entonces el indio, pues ya no sé si les ha tocado escuchar hablar un indio, que es un poco más rápido, más corridito y como cantando, se puede decir. Entonces es muy importante por lo menos lograr identificar, ¿sí? Y día a día, esto lo van a adquirir pues con la práctica, está adquiriéndolo diario, diario, practicando. Am, pero sí deben de salir por lo menos con un nivel intermedio. Yo eso se los recomiendo totalmente. ¿Ya para qué? Para que no se les dificulte tanto. Y si después pueden estudiar otro lenguaje, otro idioma, pues qué mejor, ¿no? Ahorita en el mercado se está pidiendo lo que es el portugués. Muchos están pidiendo el portugués, en ocasiones se pide el francés, en ocasiones se pide el mandarín, pero ahorita lo que más he visto para nosotros es de Latinoamérica, lo del inglés, por nuestros vecinos del norte, ya sea Canadá o Estados Unidos, y el portugués, porque realmente de Sudamérica es el único que habla idioma diferente. Sí, bueno, hay otros países, otras partes en Sudamérica que hablan como bueno, no recuerdo los nombres, Aruba o esas, bueno, creo que están en las islas junto a Cuba, eso, pero hablan pues inglés. Entonces, pero diferente inglés, solo Brasil habla portugués, por eso también se está volviendo tendencia. Pero sí, sí les recomiendo que lo estudien mucho. Y bueno, la verdad el inglés, yo cuando ya comencé a estudiarlo bien, cuando lo estudié en el tecnológico, lo estudié nomás para pasar, a sacar el 8 el 9 el 7 o la mínima calificación para que me den mi certificado y yo poder salir egresado. Y no, la verdad si vemos el inglés como una materia, no lo aprendemos. El inglés puedes sacar hasta la calificación más baja, el 6 no importa, en tu examen, pero lo importante es comenzar a hablarlo y entenderlo. Porque pues sí, la calificación al final puedes tener hasta haber pasado el TOEFL y pues ni siquiera hablas inglés.
Sí, porque pues en un examen escrito esto, pues puedes, en ocasiones, otras circunstancias, puedes pasar ese examen, ¿no? Pero ya el hablarlo es diferente. Entonces prepárense, tómenlo mucho en cuenta, no lo echen en saco roto, como me pasó a mí. Y les comento, yo sí llegué y ahora le va, pues ya soy ingeniero, ya esto, pero pues sí iba con muchas debilidades en esa parte. Muy bien, pues todavía están a tiempo, Así es. sí, para aprenderlo para ya el momento de egresar. Bueno, pues si no hay alguna otra duda o comentario, Carlos, muchas gracias por haber compartido un poquito de tu conocimiento y sobre todo pues por hacerte el tiempo, porque realmente sí hemos estado concertando esta cita y por una cosa u otra, pero qué bueno que ya se pudo dar el día de hoy. Y pues muchas gracias también por esa disponibilidad y sobre todo que ellos pues también escuchen de otras personas todo lo que se está manejando allá afuera. Sí, no, pues gracias a usted, maestra, por la invitación y pues aquí seguimos a sus órdenes para cualquier cosa. Ok, muchas gracias. Entonces, si Pues no hay algún otro comentario, pues sí, dime. Pues nos despedimos, chicos, detenemos la grabación.